Hola, ¿qué tal amigos? Soy Pablo Quejer, periodista de Novena Digital. En esta oportunidad, en esta entrevista especial, tenemos al Ceremi de Hacienda, don Ronald Cleves. ¿Cómo le va, Ceremi? Bien, muy bien. Contento de estar acá. Gracias por la invitación. Un saludo a quienes nos están mirando. No, gracias a usted, Ceremi, por venir hasta los estudios de Novena Digital. Hemos hecho muy buenas migas antes de la entrevista, así que esperamos que esta conversación sea fructífera con el Ceremi. Ceremi, antes de comenzar la entrevista, tengo que dar un agradecimiento a nuestro auspiciador, Bahía Blanca, empresa líder de la región, que lleva más de 20 años realizando todo tipo de eventos en todo el sur de Chile. Para conocer qué detalles y qué cosas hace Bahía Blanca, tienes que visitar su sitio web www.bahíablanca.cl o buscar ahí ahora mismo en pantalla donde está apareciendo, hacer clic. Así que nada, comenzamos la entrevista. Adelante. ¿Cómo se encuentra la región de la Araucanía en términos económicos en estos primeros meses del gobierno de Gabriel Boric? Mira, la región es una región que tiene una diversidad, una región que tiene, por un lado, la zona lacustre, que es un boom en términos del turismo, y por otro lado tiene la zona industrial, las forestales que todo el mundo conoce. En ese sentido, a nivel del turismo ha habido un repunte a nivel regional, sobre todo por el tema de la disminución de las restricciones. Ya hoy en día hay una mayor movilidad. Generalmente los datos del INE comparan anualmente o interanualmente la diferencia entre un año y otro, y por lo tanto se observa en el último reporte de alojamientos turísticos que ha habido un aumento en la actividad económica en ese sector. Por otro lado, la tasa de ocupación ha ido en aumento, principalmente en el sector de las mujeres, pero sigue habiendo una tasa de desocupación que mantiene preocupados tanto a las autoridades, quienes estamos hoy en día en el gobierno del presidente Boric, porque se ve un estancamiento en esa disminución que se venía dando. Entonces, ahí hay dos opciones: o hay un problema principalmente de generación de empleo, o un problema con respecto a la formalidad. Ya no es un absurdo decir que hay un aumento de la informalidad. Efectivamente hay una problemática de cómo el empleo formal se va fortaleciendo, y eso viene dado porque, por un lado, las empresas están teniendo ciertas problemáticas para poder contratar, producto de la crisis mundial que estamos viviendo, y por otro lado el tema de que mucha gente inició un emprendimiento pero no lo ha formalizado. Ya ahí hay un desafío importante para nuestro servicio como Seremía de Hacienda, con el Servicio de Impuestos Internos, que es promover la formalización de estos emprendimientos. Ceremi, ¿de cuánto es el porcentaje de personas desocupadas en la región? Está a orden del 7%, pero ese es un problema de estancamiento. Ya se ha ido estancando. Hace unos meses, o sea, hace una semana, la Seremi del Trabajo dio a conocer estos datos, y en ese sentido la preocupación del Ministerio del Trabajo es que había un estancamiento. Iba aumentando de 3%, o sea, disminuyendo la tasa de desocupación del 3%, y hoy en día eso ha bajado a 1%. Entonces, esa como suavización de la curva lo que genera es que hay una preocupación de recesión, y no una preocupación que tengamos aquí a nivel local, es una preocupación a nivel mundial. O sea, los problemas y ¿cómo se dice?, los llamados de atención y de tener cuidado por la eventual recesión no son tan solo en el país, sino que a nivel mundial. Pero eso, en comparación con otras regiones del país, es más o menos alto, más o menos bajo. Nosotros siempre hemos tenido una tasa de desocupación bastante más alta que en otras regiones, pero en ese sentido la preocupación mayor viene por el lado de la informalidad. ¿Ya? Ocurría en su entonces que para el momento de la pandemia, cuando había muchas restricciones, hoy todavía estamos en pandemia, pero para el momento en donde estaban las mayores restricciones, había una alta tasa de los pasivos potencialmente activos. ¿Qué es eso? Son aquellas personas que están en edad de trabajar, que quieren buscar trabajo, pero que no han salido a buscar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen miedo a contagiarse, porque tienen miedo a que cuando salgan a buscar no piden empleo. Entonces, por lo tanto, dicen: esperemos que esta economía mejore o que la pandemia pase y después yo salgo a buscar. Eso ha disminuido, ¿ya? Pero eso que ha disminuido, por lo tanto, ha aumentado la fuerza de trabajo.
¿Qué quiere decir eso? Que ha aumentado más gente que está saliendo a buscar empleo. Y eso es lo que hoy en día ha generado algunos problemas con este estancamiento o peligro de recesión en términos del empleo. Seremi, ¿de qué manera la región de la Araucanía se ve afectada por la inflación? A ver, la inflación hoy en día está cerca del 11%, más del 11, 11.5%, pero es un fenómeno mundial. Ya es un fenómeno que hoy en día, producto de nuestra economía, nosotros hemos estado trabajando en conversaciones con exportadores, importadores, y entendemos que un país como el nuestro, que tiene tantos tratados de libre comercio, un país abierto económicamente, claramente se ve afectado cuando la economía a nivel mundial está afectada. Cuando la economía está sana, cuando no había problemas de pandemia, cuando si bien teníamos la crisis subprime del 2011, producto del boom inmobiliario en Estados Unidos, habían algunas problemáticas, nosotros nos vimos afectados. ¿Ya? Pero, ¿qué ocurre ahora? Ahora el problema es global. ¿Ya? Y al ser una economía abierta, todo lo que ocurra en el resto del mundo a nosotros nos afecta. Y efectivamente, si uno compara los datos de exportación del 2021 al 2022, de mayo de este año, nosotros hemos tenido un aumento, ¿ya? Principalmente en el sector industria. Producto de que si uno compara el 2021-2020 había una disminución en la producción por las restricciones de pandemia, ¿ya? Hoy en día se exportan, la región está exportando cerca de 73 millones de dólares en mayo del 2022, pero aún seguimos representando el 1% de las exportaciones del país. ¿Ya? La región representa a nivel global el 1%, o sea, a nivel país, el 1% de las exportaciones de nuestro país. Y eso claramente uno lo pudiera mirar de manera negativa y decir, oye, estamos mal, pero si uno le da otra mirada, una manera más positiva, le podría decir, mira, hay un desafío, hay una oportunidad, podemos aumentar, podemos seguir creciendo. Y eso es un poco lo que hemos estado trabajando en una mesa de comercio exterior, una mesa que ya funcionaba hace algunos años y que hoy en día la estamos revitalizando con la inclusión de actores privados, actores públicos que generen brechas, analicemos las brechas que existen en las empresas exportadoras y por qué no empresas que no están exportando, pero que podrían exportar en un futuro. ¿Cuáles son los mecanismos para el control de la inflación acá en Chile o en la región de la Araucanía? El principal mecanismo lo tiene el Banco Central. ¿Ya? Hoy en día el mecanismo que ocurre a lo largo de todos los países que tienen una economía abierta, una economía capitalista, es que el Banco Central aumente la TPM, que es la tasa de política monetaria. ¿Ya? Esa tasa de política monetaria hoy día está en el 9%. Sí. Y claramente una de las tasas más altas que se ha tenido después del retorno de la democracia, una de las más altas. Quizás ahí podríamos ver lo que pasó para la crisis asiática en el 97 o para la crisis subprime, pero claramente hay un problema porque se utilizó la TPM, se habían aumentado al 9% la tasa de interés de política monetaria, pero no ha habido disminución. Y eso es principalmente porque la inflación no es local, ¿ya? El problema inflacionario es global. Y ese problema inflacionario hoy en día, si bien el 2/3 de la inflación la podemos entender por temas internos, ese 1/3 que viene del exterior y eso también nos está afectando para poder disminuir la inflación. Y en ese sentido, el tema más relevante y que afectó, yo creo, en alguna medida el aumento de la inflación fueron los retiros. O sea, el primer y el segundo retiro tenían una lógica de liquidez, ya un poco cuando en la crisis subprime el ministro de Hacienda inyectó liquidez, trajo dólares desde afuera. Y hoy en día claramente este proyecto de ley o estas leyes que se aprobaron de retiro generaron un aumento de liquidez pero sin una producción, o sea, no había productividad, tú tenías mayor liquidez pero no estabas produciendo nada. Entonces ese no producir y aumentar la liquidez en el mercado generó que eso también presionara los precios. ¿Por qué? Porque si uno analiza el Producto Interno Bruto regional que se dio el último trimestre por parte del Banco Central, que incluso vino la gerenta de la división estadística, nos presentaba un PIB regional que estaba fuertemente afectado por servicios, ¿ya?
hoy en día la región creció en este análisis de los datos del Banco Central, pero no eran los bienes durables los que estaban generando el crecimiento, sino que eran los servicios. Y el servicio es consumo, y ese consumo es inmediato. ¿Qué ocurre? Que el año pasado o el 2020 lo que ocurría era que tenías un aumento, un crecimiento producto de esta liquidez, pero eran bienes durables, ¿ya? Importación de autos, compra de materiales, y eso que generó que los precios de producción de los materiales y de las importaciones subieran, ¿ya? Y eso generó que nuestro poder adquisitivo bajara. Entonces ahí hay un problema y hay algo que hay que tener en consideración, que es la afectación que nos ha producido esta política, que en su momento fue un salvavidas para muchas familias, eso no hay que negarlo, pero que hoy en día nos tiene con estas dificultades. Pero que estas dificultades no son solo de nuestro país, sino que son globales. O sea, Estados Unidos tiene una tasa inflacionaria que no la habían visto en muchos años, y lo mismo pasa con Brasil, lo mismo pasa con Argentina, hoy día hasta el 60%, Brasil está cerca del 12% también, entonces es un problema global. Seremi, pero y en ese aspecto, el bono que quiere entregar el presidente por el plan Chile Polla, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿El bono de invierno, eso no colabora en la inflación? Sí, lo que pasa es que cuando tú comparas y esto lo hicieron los equipos técnicos del ministerio, cuando tú haces el análisis del aporte de 120.000 pesos, este aporte viene principalmente a aportar al consumo inmediato. Tú no vas a comprar con 120.000 pesos un bien durable. Claro. Entonces, tú lo que vas a hacer es que esta plata, este bono, que ojo, el bono es por causante. ¿Qué es el causante? Un menor de edad, una persona mayor de 60 años o una persona en situación de discapacidad o persona con alguna enfermedad severa. Entonces, por ejemplo, una familia de 4 personas, un papá, una mamá, un hijo, un abuelito, esa familia recibe 240.000 pesos por la persona mayor de 60 años y por el niño menor de edad. Ojo, tienen que ser menores de edad para que el Ministerio de Desarrollo Social los considere como causantes, ¿ya? Okay. Y en ese sentido, cuando tú ves que una familia va a recibir 240.000 pesos por una única vez, tú dices, eso en realidad no va a afectar, porque eso va a servir para comprar calefacción, pellet, leña, lo que se consuma, electricidad para poder calefaccionarse, o va a ser alimentación. Entonces va a ser un consumo inmediato, no es que va a generar una presión de precios contra los costos de producción, como lo que ocurrió con las importaciones, con los materiales de construcción, etcétera, etcétera. Seremi, según el gobierno, la mayor parte de la inflación se debe al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. ¿Sí? Ya lo dijimos antes. Pero ¿qué parte de esa responsabilidad cae en el Banco Central? ¿Y por qué se ha permitido que la inflación alcance un nivel tan alto? Sí, lo que pasa es que, como bien lo comentábamos, no es que esto se haya permitido. Esto es un tema que se han generado los mecanismos pertinentes. El Banco Central, junto a sus consejeros, han generado las reuniones pertinentes para poder aumentar la tasa de política monetaria. El tema es que ese shock no ha tenido una repercusión, y cuando uno genera una política macroeconómica no siempre es inmediata, ¿ya? No siempre cuando tú generas y aumentas al 9% la TPM, al día siguiente la persona va a dejar de consumir, o la persona va a dejar de pedir crédito, ¿ya? O la persona va a dejar de comprar con tarjetas de crédito, porque en definitiva eso es algo que es al mediano plazo, ¿ya? Y lo que ocurre es que como la inflación es global, la persona sigue consumiendo, ¿ya? Y en algunos casos siguen consumiendo a crédito, y hay un tema no menor, que es que nuestras familias tienen un alto endeudamiento, ¿ya? Yeah. Muchas de las familias viven con una alta tasa de endeudamiento, o sea, un número elevado de deudas, y en ese sentido lo que genera es que muchas familias tengan que hacer este pedaleo de alguna manera, que reciben el sueldo, pagan deudas, pero cuando vuelven a consumir, consumen con deuda, tarjetas de crédito, no sé si van a hacer alguna inversión para arreglar algo del hogar, un crédito de consumo, y eso genera que muchas personas no estén respondiendo a lo que la TPM quisiera, que es que cuando tú subes la tasa de política monetaria, la idea es que baje el consumo.
¿ya? Y eso no es inmediato. Entonces ahí hay un tema que no es que el gobierno deje que aumente la inflación, es un tema de comportamiento de la sociedad, por decirlo de alguna manera. Entonces, entiendo que el Consejo del Banco Central está monitoreando, los equipos técnicos del Banco Central están monitoreando y están a la espera de que esto tenga alguna respuesta por parte de la ciudadanía, pero es poco probable si es que sigue habiendo inflación en el resto del mundo, porque pareciera que no ocurre nada. Como que todos estamos mal, entonces seguimos consumiendo. Pero ahí hay una preocupación desde el gobierno y el gobierno del presidente Boric con este bono de 120.000 pesos lo que busca es apoyar de manera inmediata en consumo para un invierno tan duro como el que hemos tenido. O sea, nosotros como gabinete regional hemos estado trabajando y dando respuestas, principalmente el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y lo que es Salud y Educación, a todo lo que es la zona cordillerana, producto de este invierno que nos ha afectado profundamente, con grandes nevazones, y ahí este bono lo que hace es apoyar a esas familias que están teniendo dificultades. Si algo nos explicaba también en la entrevista pasada, el profesor de la Universidad Autónoma, Humberto, nos contaba un poquito sobre por qué la gente seguía consumiendo en el portal, por ejemplo, habiendo una inflación tan alta. Entonces eso es más o menos lo que queríamos. Algunas personas acusan o dicen que la inflación se debe principalmente al gobierno de Gabriel Boric, al clima de inestabilidad política. ¿Qué dice usted al respecto sobre esto? No, eso es falso. O sea, la inflación no es algo que uno se levanta un día y hay inflación. Es una serie de procesos que van sobrecalentando la economía, y al generar un sobrecalentamiento de la economía se genera posterior a ese sobrecalentamiento los efectos, ¿ya? El ministro lo dijo cuando era presidente del Banco Central, los retiros generan un sobrecalentamiento en la economía. El primero quizás no, porque había mucha gente que no estaba trabajando, lo que te comentaba anteriormente, los pasivos potencialmente activos que no estaban saliendo a buscar trabajo y que hoy en día sí lo estaban haciendo porque, o sea, no estaban buscando trabajo, y que con esto les permitía un apoyo para poder seguir subsistiendo sin la necesidad de salir al mercado laboral. Y en ese sentido no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Esto es algo que se arrastra, es algo que viene de políticas públicas que no inician ni terminan con este proceso, sino que es una política de Estado. Aquí no hay que perderse del gobierno aquí o el gobierno acá. ¿Ya? Esto es un tema del Estado, de cómo el Estado implementó políticas públicas para hacer frente a una pandemia que yo creo que ni siquiera las personas que tenían 100 años, bueno, los que vivieron la gripe española habrán analizado un poco algo similar, pero con esta globalidad y con esta masificación en casi todos los puntos del planeta, es bien complejo hacer una política pública que no genere presiones en los precios, porque en definitiva si no hay producción, no hay gente trabajando y tú inyectas recursos, es probable que se genere lo que estamos viendo hoy en día. Ahora, no todo lo que ocurre hoy en día es por los retiros, eso hay que dejarlo claro. Es también por lo que ocurre producto de la guerra de Ucrania, por ejemplo. Claro. El aumento de los precios del trigo, de la avena, aumento de los combustibles, ¿ya? Nosotros somos un país que importa mucho, exportamos sí, pero también importamos mucho de las materias primas para poder producir ciertos procesos industriales, el combustible, el tema de equipamiento técnico, vehículos, electrodomésticos. Todas esas importaciones generan que exista un aumento de ciertos precios cuando no hay producción. O sea, tú recibiste 2 millones, 1 millón, estoy hablando de un promedio de la gente, que hay personas que pudieron sacar hasta 4 millones, claro, 3 millones, y en 2 retiros son 6 millones y no haber producido nada, ¿no? Porque claro, uno puede decir, oye, pero ellos lo trabajaron en algún momento y por eso tenían esa plata ahorrada. Pero la política de los retiros es una política de desahorro, y eso afecta la seguridad social y afecta a los precios. ¿Cómo se ve el panorama de Hacienda en los próximos meses para la Araucanía o para Chile en general?
El ministro Mario Marcel dijo hace un tiempo atrás que era posible que entráramos en una recesión económica. Sí, no es algo que se diga solamente en nuestro país, es una recesión, y lo he repetido ya en esta entrevista en más de alguna oportunidad. Nuestra economía es una economía abierta. Esa economía abierta lo que genera es que haya una fluctuación entre los precios, ¿ya? Y esa fluctuación de precios también se produce al momento de el ingreso, la importación y exportación de ciertos materiales y de ciertos bienes y servicios. Y en ese sentido, la recesión viene asociada principalmente a que todavía no salimos de la pandemia, ¿ya? Todavía seguimos con algunas restricciones. Los países en general, si bien hay algunos que han dejado de lado ciertas medidas más duras en torno a cómo uno vive el día a día, la pandemia todavía está, ¿ya? Yo no hablaría de post-pandemia. Yo creo que aún estamos en un momento pandémico, y ese momento pandémico genera que claramente la economía, que estuvo sobrecalentada por mucho tiempo producto de esta inyección de liquidez, hoy en día, cuando está llegando como a equilibrarse, no lo puede hacer porque en definitiva no hay una normalidad en el consumo, no hay una normalidad en el trabajo, y estos mercados, tanto el mundo que consume en definitiva, no está trabajando tan fuertemente como uno quisiera, porque en definitiva las restricciones o incluso el miedo a enfermarse, porque tampoco es que haya disminuido la pandemia, sino que salió otra enfermedad, y esa enfermedad también genera algunas problemáticas para ciertas personas que tienen enfermedades de base y que por lo tanto no pueden entrar al mercado laboral, ¿ya? Entonces, este llamado a recesión es un desafío que hay que tomarlo. Nosotros como ministerio y como Seremía, principalmente acá en la Araucanía, estamos trabajando fuertemente con los diferentes gremios, con las diferentes cámaras de comercio, cámaras de producción, para estar muy pendientes de cuáles son sus dolores y qué es lo que requieren ellos para poder, en definitiva, poder dar respuesta a sus problemáticas. La recesión no es algo que uno diga, mira, mañana va a haber una recesión. Es algo que tiene que irse evaluando día a día, y estamos muy pendientes desde la Seremía de Hacienda y principalmente desde el Ministerio. Muy bien, Seremi. Y en ese aspecto, y solamente para terminar la entrevista, ¿cuál es el dolor económico de tu mundo? Mira, a nivel de diferentes sectores, yo creo que es el tema de la... hay un nombre técnico, pero en definitiva es la fuga de capital humano avanzado. Nosotros como región nos toca fuertemente el centralismo. Muchas veces tenemos personas que deciden migrar hacia la capital o hacia el norte para mejores oportunidades producto de los grandes centros, principalmente urbanos, pero también productivos, como es la minería, porque en definitiva acá hay un tema que es importante, que no hay una industrialización. Nosotros no tenemos grandes industrias. Tenemos industrias sí en la zona de Malleco, el tema de las forestales, pero no hay capital humano avanzado que permita fortalecer ese capital, ¿ya? Entonces, o recoger, ya me refiero, hay capital humano, personas que se titulan, pero deciden migrar porque no hay oportunidades laborales acá, ¿ya? O las que hay, en algunos casos no tienen una remuneración acorde al mercado. Entonces, principalmente yo creo que es como nosotros promovemos una industria a nivel regional, cómo promovemos el tema de retener nuestro capital humano, y finalmente cómo se generan y potencian emprendimientos, ¿ya? Y cómo esos emprendimientos se formalizan, porque es muy distinto promover el emprendimiento a que ese emprendimiento se formalice finalmente y genere empleo, ¿ya? Nosotros hemos estado en conversaciones con gremios de turismo, con gremios del comercio, y ahí hay mucha problemática asociada también a los costos de producción, ¿ya? Aparte de este capital humano que se va, que es como histórico, también producto de la pandemia hay un aumento en los costos de producción de
importaciones, por ejemplo, y los insumos que se necesitan para poder generar el servicio del producto que se comercializa. Ok, muchas gracias Seremi por su tiempo, por su dedicación, por haber venido acá hasta los estudios de Novena Digital. Eso es todo por ahora, amigos. Nos vemos en la próxima entrevista. Soy Pablo Quejes, periodista de Novena Digital. Chao, chao, chao. Ahí estamos. Bien.